Entonces después vimos la clase anterior sobre esta sabiduría de lo alto, porque si bien la lengua nos ayuda para poder bendecir a alguien, como también podemos ser piedra de tropiezo, lo vuelvo a decir, por a veces no pensar bien las cosas que decimos. Santiago nos recomendaba pedir a Dios sabiduría para poder hablar a la gente con sabiduría, ¿cierto? Y para no poder, eh, si bien poder corregir a alguien, ¿cierto? O instruir a alguien, lo podamos hacer con la sabiduría que viene de parte de él, ¿cierto? Esa que si bien nos va a doler un poco, pero nos va a edificar, ¿cierto? Para no ser tan destructivo, porque Santiago decía, la lengua es como un fuego que usted enciende en el bosque y arde y inflama todo, ¿cierto? Es terrible de repente cuando uno dice una mala palabra, es muy complejo. Pero ahora Santiago, en este capítulo 4 nos va a hablar de esta amistad del mundo, ¿cierto? La amistad con el mundo y cerrando este capítulo porque Santiago empieza ya ahora a colocar en práctica lo teórico, lo que nos exhortó en los primeros capítulos como una materia, ¿cierto? Ahora pasa a lo práctico. Entonces, yo quiero que me acompañen al capítulo 4 de Santiago y comencemos a leer, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17 para que veamos, tengamos más o menos una idea de lo que Santiago está exhortando y vamos a ir desglosándolo con la ayuda del Señor de a poquito. ¿Ya? Santiago capítulo 4 versos 1 al 17. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Sin duda, de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Si codiciáis algo y no lo obtenéis, matáis. Si ardéis de envidia y no conseguís lo que deseas, discutís y lucháis. Pero no obtienes lo que deseas porque no pedís. Y cuando pedís, no recibes porque pedís mal, con el único propósito de satisfacer vuestras pasiones. Versículo 4. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquier, perdón. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, dice Santiago. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los indecisos, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él los exaltará. Versículo 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que te eriges en juez de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Versículo 13. Veamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Cuando no sabéis qué sucederá mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. En lugar de eso, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vosotros, en cambio, os jactáis con arrogancia y tal clase de jactancia es mala. Versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Más o menos ya tenemos una idea de lo que quiere decir Santiago, ¿cierto? Así dando una lectura rápida. Y, y esto se engloba en lo que él quiere dar a entender, ¿cierto? Que es la amistad del mundo
en paralelo con la humildad delante de Dios. Y el objetivo de hoy, ¿cierto? O el objetivo de esto que Santiago nos presenta, es que tratemos de comprender que los pleitos, hermanos, esto es importante, los pleitos, las contiendas, las guerras y todo lo demás, no nace en 100% de lo que Satanás pueda planear, ¿cierto? Porque a veces le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Es como que, pequé por culpa del diablo, hice esto por culpa del diablo, hice esto, aquello, al diablo, el diablo, todo el diablo, ¿cierto? Y a veces no reconocemos que nosotros somos los culpables. Entonces, Santiago lo que hace hacernos entender es que o nos quiere dar a entender, es que los pleitos no nacen de agentes externos, sino que nacen de un corazón que es gobernado por deseos egoístas, ¿cierto? Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso es lo que yo quiero que tratemos de definir hoy día. Porque el verdadero discípulo de Cristo es aquel que vive en humildad y sometimiento y en dependencia total de Dios. No es aquel que anda tratando de tener un poquito de acá del mundo y un poquito de acá de Dios y meterlo en una juguera y hacer un experimento así y lo que salga, ¿cierto? Como dice, no quedar mal ni con este ni con este otro, ¿cierto? Entonces, eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que estemos 100% con Él, ¿cierto? No la juguemos con Él. Entonces, cuando pensamos en los problemas dentro de una iglesia, ¿cierto? A veces solemos culpar a las circunstancias, o como les decía, a veces culpamos al diablo, ¿cierto? O incluso a personas externas. Pero Santiago aquí nos recuerda algo que es profundamente confrontacional, porque él nos dice que el conflicto nace del corazón de la gente y no del entorno, porque el mayor peligro del creyente no es el mundo afuera en sí, entre comillas, sino el verdadero o el mayor peligro del creyente está en un corazón que quiere amar a Dios, pero también amar al mundo al mismo tiempo. Entonces, Santiago lo que está haciendo es confrontar esta doble o este dualismo, ¿cierto? Esta doble lealtad con palabras fuertes. Porque Santiago dice, quien quiere ser amigo del mundo, automáticamente se convierte en qué cosa? En enemigo de Dios. Por eso, el discípulo auténtico, hermanos, exige, se le exige más que nada a un creyente tomar una decisión que es radical, ¿cierto? ¿Por qué es radical? Porque el que dice ser creyente y que ama al Señor y que quiere ser leal a Dios, tiene que tomar una decisión radical. O caminamos con Cristo o caminamos con el mundo, pero no con ambos. Es súper sencillo, ¿cierto? Y lo que Santiago trata de hacer en este capítulo 4 es tratar de decirnos eso. Decídete, ¿estás caminando con Cristo o estás caminando con el mundo? Pero no puedes caminar con ambos. Entonces, hermano, las comunidades cristianas en aquel tiempo a las que Santiago escribe estaban experimentando precisamente estas cosas, po. Estaban experimentando las peleas, estaban experimentando las envidias, las arrogancias espirituales, incluso habían planes que ellos hacían eh, sin considerar incluso la voluntad de Dios. Por eso es que el último dice, no hagan esto, aquello, no digan voy a hacer esto, aquello, si antes nos dicen mejor si Dios quiere, ¿cierto? Por eso es que eso toma sentido, ¿cierto? Había creyentes que incluso buscaban, hermanos, su propio interés. Otros murmuraban y habían otros que vivían como si Dios fuese irrelevante para sus decisiones diarias. Espero que dentro de esta sala no haya de ese tipo de personas. Pero en medio de ese caos, hermanos, Santiago declara una verdad clave, algo que es preciso. Él dice en el versículo 6 del capítulo 4. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo no se caracteriza solo por las buenas intenciones, hermanos, sino que un verdadero discípulo se caracteriza por vivir una vida de humildad, una vida de obediencia
y una vida en dependencia absoluta, profunda en el Señor. Y es por eso que Santiago parte de esta siguiente manera. Santiago, entre los versículos 1 al 3, él dice que los pleitos que nacen, ¿cierto?, del corazón egoísta. Mire lo que dice. Él parte haciendo la pregunta al tiro, dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Él responde, sin duda, de las pasiones que luchan, ¿dónde? Dentro de ustedes. Porque si codicias algo y no lo obtienes, eres capaz de llegar a matar, dice Santiago, con tal de obtenerlo. Después dice, si ardes de envidia y no consigues lo que deseas, discutes y luchas hasta que lo consigues, hasta que ganas, ¿cierto? Pero no obtienes lo que deseas. ¿Por qué? Miren lo que dice. Porque no pedís. Y cuando pedís, no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Porque el único propósito que tienes, dice Santiago, es satisfacer tus pasiones, tus deseos, ¿cierto? Estos deseos egoístas. Por eso que Santiago parte con esta pregunta que es clave, hermano. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y la respuesta que Santiago da es directa. Él no anda con él dice, de las pasiones que combaten dentro de tu corazón. No, él dice, no le eche, no viene del diablo porque te tentó o porque te colocó aquí. No, viene de tu corazón. La hace súper corta. Él no anda con rodeos. Porque el problema, hermano, no es simplemente algo interpersonal, ¿cierto? Es, no es algo que hay entre pleito entre personas o entre agentes externos. No es algo interno, es algo espiritual, entre tu carne y tu espíritu. Eso es tu mayor combate que tú vives todos los días. No es como que, como algunos dicen, hay que pisarle la cola al diablo y hay que besarle la cabeza al diablo y aquí y allá. No, si tu mayor pelea no es contra el diablo, si el diablo ya está vencido. Cristo ya lo venció en la cruz. Si ahora tu mayor lucha, como dice Pablo, es esta lucha interna, es donde está el viejo hombre peleando con el nuevo hombre, donde está el espíritu peleando con la carne, ¿cierto? Porque a veces queremos hacer esto pero la carne no quiere, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? Bien, es algo, lo mismo que está tratando de decirnos Santiago, porque incluso dice, codiciamos, dice Santiago, lo que no tenemos, peleamos incluso por lo que queremos, llegamos a tal extremo de pelear, ¿cierto? Y cuando oramos, ¿qué hacemos? Muchas veces lo hacemos movido por estos deseos egoístas. Por eso él dice, pedís pero pedís para gastar en vuestros deleites, según lo que dice el versículo 3. Y eso es algo que yo siempre trato de destacar, hermanos. A veces le digo a los hermanos y a ustedes también creo que se les he dicho, cuál es la oración que tú haces? Porque yo a veces digo, ok, no está mal orar, ¿cierto? Perfecto que ores. Hasta te aplaudo, ¿cierto? Porque a veces cuesta orar y hay gente que ora mucho y me alegro por esa persona, Dios les bendiga. Pero ¿será que su oración está bien direccionada? ¿Será que está orando cuando usted se arrodilla y gana la batalla, ¿cierto? De doblegar la carne por ir a la oración, pero cuando usted va a la oración, ¿qué es lo que le pide al Señor? Está orando por aquel pecador, o sea, por aquel vecino tuyo que no conoce al Señor y derramas tu alma delante de Dios para que esta persona se arrepiente y entregue su vida al Señor? O estás orando con Señor, mira, me falta una casita más grande, Señor, mira, necesito ganar más platita en el trabajo, Señor, necesito esto, necesito aquello, Señor, Señor, Señor. ¿Será que nuestras oraciones están más bien siendo egoístas, como dice Santiago? Por nuestros caprichos, por querer ganar lo que nosotros deseamos más que ganar el reino de Dios para la gente, traer el reino al pecador. Esa es una pregunta que debemos hacernos constantemente, hermanos. Por eso es que Santiago dice, lucha más bien en la oración, lucha por vencer tu orgullo. Pídele a Dios que te ayude a vencer tu orgullo, a vencer tu envidia. eh, Más bien tu oración, que sea una oración espiritual que te ayude a morir a ti mismo antes de que otra persona
eh, se doblegue por tus deseos egoístas, ¿me entiendes? Antes de querer anhelar una casa, un auto o aquí y allá, mejor pide al Señor que te cambie, que tú mueras, que tú puedas obedecer, ¿cierto? Que tú puedas honrarlo a Él en todo lo que tú hagas, no sé, en tu levantar hasta tu dormir, sea el centro, que tus conversaciones, que, no sé, todo sea gire y en torno al Señor. Esas más bien sean nuestras oraciones. Por eso que Cristo mismo nos enseñó a orar. ¿Y cómo nos enseñó a orar Jesús? Jesús enseñó a sus discípulos a orar no buscando nuestra voluntad, sino que buscando hacer la voluntad del Padre. En Mateo 6:10, Jesús repite esto y dice, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. O en Getsemaní, incluso dijo, mostró una obediencia perfecta. En Lucas 22:42, él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso debiese ser un modelo para nosotros del tipo de oración que Dios anhela de nosotros, que Él busca de nosotros, que antes de pedir por nuestro propio interés, pidamos que se haga la voluntad del Padre en nosotros y que se cumpla la voluntad de Él en nuestra vida, que es hacernos más parecidos a Cristo. Porque algunos dicen, el Señor sabe cómo hemos llegado y estamos aquí porque Dios nos conoce. Sí, Dios te conoce, pero Dios no quiere que tú sigas siendo el mismo. ¿Has escuchado esa frase cuando la gente dice, no, ven tal como está porque el Señor te va a recibir tal cual tú eres? Y después pasan los años y la persona sigue diciendo lo mismo y sigue diciendo lo mismo y sigue diciendo lo mismo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú mueras. Dios quiere que, claro, Dios nos llama con nuestra cruz misma, ¿cierto? Sabiendo nuestros defectos, nuestros errores, pero Dios quiere que tú cambies a la forma y a la imagen de Cristo. Dios quiere que tú te parezcas, que tú mueras, pues, si esa es la idea, pues no es que tú sigas siendo el mismo. Por eso debemos preguntarnos si nuestras oraciones, hermanos, en nuestra oración estamos buscando realmente agradar a Dios o solo cumplir y satisfacer nuestros deseos personales. Eso debiese ser una pregunta correcta, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Estamos orando para satisfacer eh, lo que queremos, que Dios cumpla nuestros caprichos, o queremos que Dios cumpla su voluntad de nosotros? Que, que realmente eh, agrademos al Señor incluso en nuestra oración todos los días. Bien, entonces lo primero que Santiago nos dice que los pleitos no nacen de agentes externos, sino que nacen del corazón egoísta, ¿cierto? Ese corazón que se centra en el ego y no en buscar la voluntad del Señor. Pero lo segundo que Santiago nos dice es que la amistad con el mundo va a traer hacia nosotros la infidelidad a Dios. Eso lo vemos en el versículo 4 y al 6. Porque Santiago dice, dando respuesta a lo anterior, a lo verso anterior, dice, generación adúltera, ¿cierto? O gente adúltera. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, ¿cierto? Que el espíritu que Él ha hecho habitar en ustedes los anhela celosamente. Versículo 6. Pero Él, dice Santiago, da mayor gracia. ¿Quién? Dios. Dios da mayor gracia, ¿cierto? Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Santiago, hermanos, usa este lenguaje fuerte, ¿cierto? Es un lenguaje fuerte, porque lo primero que dice, almas adúlteras, generación adúltera, ¿cierto? Es fuerte. Pero él dice que la infidelidad, hermano, es espiritual y esta infidelidad espiritual ocurre cuando, ocurre cuando el creyente intenta amar a Dios, ¿cierto? Que no está mal, pero también al sistema de valores del mundo. Por ejemplo,
No, es que los homosexuales tienen el mismo derecho y el mismo privilegio que nosotros. Sí, no estoy diciendo que esté mal amar a los homosexuales, ¿cierto? Pero Dios va a amar a los homosexuales y hay gente que quizás toda la vida vaya a pasar luchando con su homosexualidad, pero ame al Señor en su corazón. Pero es muy diferente cuando esa homosexualidad quiera generar o ganar espacio dentro del evangelio al decir no, no está mal que dos hombres se amen, porque eso que Dios prohibió en la antigüedad era parte del antiguo pacto. Y traten de cambiar la escritura y de adaptar así como un poquito de aquí y un poquito de acá, pues, ¿me entiendes? Si ya no es tan malo. ¿Me entiendes? Es como cuando el hombre dice, no, es que la mujer tiene que usar pantalón, no puede usar pantalón porque eso lo escribió el Señor y está en la palabra, sí, pero eso tiene un contexto. No es, o sea, de primera es para el pueblo de Israel, ¿cierto? Y nosotros no somos israelitas, partiendo de somos, nosotros somos gentiles, partiendo de esa base, y hay bases que son morales, o sea, mandamientos morales dados a los israelitas que a nosotros no aplican. ¿Están en la escritura? Sí, están, pero eso tiene un contexto y hay que estudiar el texto en su contexto. Entonces, cuando alguien te diga, no, es que las mujeres no pueden usar pantalón, sí, perfecto, estoy de acuerdo contigo, pero eso no aplica a nuestro tiempo, ¿entiendes? Porque también dice en el mismo texto, más abajito, que el hombre tampoco puede cortar su barba. No puede cortar la punta de su barba, pero esa parte no la leemos porque no nos conviene como hombres, ¿cierto? Es como que demandamos lo que a nosotros nos conviene y dejamos de lado el otro. ¿Por qué? Para tratar de quedar bien con el mundo y así la gente pueda venir como a ellos se les dé la gana, ¿cierto? Es porque si vamos a la iglesia ya da lo mismo como vayamos y total al Señor le da lo mismo. No, pues. Eso es tomar un poquito de aquí y un poquito de allá y hacerle una pura cuestión y listo, ¿cierto? Entonces, eh, este mundo, dice Santiago, o esto es adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque esto está dividiendo el corazón, ¿cierto? Y Dios, hermanos, no es indiferente. El Espíritu Santo, ¿cierto? Es aquel que nos anhela celosamente. ¿En qué sentido? El Espíritu quiere que tú vivas en obediencia a la palabra, quiere que tú vivas en humildad delante del Señor. Pero si tú estás queriendo, por salvar una amistad, aceptar todo lo que esta persona crea y que va en contra del Evangelio y te da lo mismo, pero vas adoptando ciertas cosas, ciertas costumbres que a ti te agradan, eh, eso va a terminar siempre, hermano, esas cosas terminan mal. ¿Por qué? Porque te termina ganando el mundo, porque el mundo te gusta más, po. Porque a veces creemos que Dios prohíbe todo lo entretenido y el mundo no lo prohíbe, entonces vamos para lo que que nos da entretención, por cierto. Y es por eso que el texto nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque inclusive, hermanos, en Mateo 6:24, el Señor nos dice que nadie puede servir a dos señores. No podemos estar con un pie adentro y con un pie afuera, ¿cierto? O incluso en Primera de Juan 2:15 dice Juanito que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es súper tajante. O eres de aquí o eres de allá. Por eso no podemos tener un poquito de aquí y un poquito de allá. No. Debemos ser radicales en nuestras decisiones. Cristo, hermano, venció el mundo y entregó su vida para librarnos de qué cosa? Del presente siglo malo. Eso lo dice Gálatas capítulo 1 verso 4. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida común, en nuestra vida diaria? ¿Estamos tratando de agradar a Dios o estamos tratando de agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo? Es una pregunta que debemos hacernos a la luz de estos versos. Por eso, hermanos, que después Santiago dice lo siguiente. Miren, entre los versos 7 al 10, Santiago dice lo siguiente. Por tanto, dice Santiago, ya que no te decides, ¿cierto? O estás en ese limbo entre sí y no.
Ya, dice Santiago, por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Pero mire lo que añade después. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, limpiaos las manos, y vosotros los indecisos, purifiquen su corazón. Los afligidos, lamentense y lloren. Vuestra risa se convertirá en llanto y vuestra alegría en tristeza. Pero, dice Santiago, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. ¿Por qué? Porque la humildad, hermano, delante de Dios, el ser humilde, el ser sincero, el ser transparente delante de Dios, es el camino de victoria. Por eso al principio Santiago dice, ok, sientes envidia, confiésalo al Señor. Sientes rabia, confiésalo al Señor. Si no está malo confesar nuestros errores delante del Señor, porque Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que tú le entregues a Él lo que para ti termina siendo algo normal en el mundo, que tú ves que algo normal que para ti es incómodo. Entrégaselo a Él, porque Él va a hacer que tú cambies, ¿cierto? Porque la vida cristiana, hermano, quiero decirte algo, la vida cristiana no se sostiene con nuestras fuerzas propias. La vida del cristiano se somete con la sumisión a Dios. Es por eso que él dice en el versículo 7, someteos, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. La cercanía con Dios, hermanos, es lo que a nosotros no nos gusta. Y es duro que lo diga así. A nosotros no nos gusta someternos a Dios. ¿Por qué? Porque la cercanía a Dios nos exige limpiarnos, nos exige arrepentirnos y nos exige quebrantar el corazón. Por eso no nos gusta someternos a Dios. Por eso es que sacamos un poquito de aquí y un poquito de allá, porque parece que lo de allá es más buena onda, ¿cierto? Y Santiago llama al llanto, a la seriedad espiritual y a la humillación, lo llama, es una humillación sincera, ¿cierto? Según lo que dice el verso 8 y 9. Pero la promesa es gloriosa, hermanos, porque la cercanía a Dios, la humillación sincera es algo glorioso. ¿Por qué? Porque Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Po. Si ustedes quieren cambiar, si quieren limpiarse, quieren arrepentirse, quieren quebrantar su corazón, eso deleita al Señor y Él los exaltará. Pero no para que ustedes se vanaglorien, sino para que glorifiquen al Señor en su vida. Cristo nos mostró este camino, hermanos. ¿Por qué? Porque Él se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con eso? Que el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Por eso es nuestra mayor muestra, nuestro mayor ejemplo de humillación. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios o todavía estamos confiando en nuestro propio orgullo, por nuestra propia sabiduría. Es por eso, mire, mire lo que dice ahora el verso 11 y 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que te eriges en juez de la ley. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Lo que nos sigue diciendo Santiago es que ya, en vez de, a ver, cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros, ¿cierto? Cuando, entiéndame bien, a veces siempre nosotros pensamos que el otro está mal y que nosotros nunca estamos mal. Eso es una muestra de orgullo, ¿cierto? Que creemos que el error o sea, el culpable de mi error es el otro y yo no. Por eso es que culpamos al diablo, porque no reconocemos que yo soy el orgulloso y en vez de decir yo soy orgulloso, digo, no, el diablo me llevó a ser orgulloso. No es que yo no quería mentir, es que a mí el diablo me hizo mentir, ¿cierto? Y eso es una muestra de tu ego, de tu egocentrismo, ¿cierto? El ego es una palabra griega que se escribe así, ego, así mismo, ego,
y que su traducción es yo. ¿Y el egocentrismo qué cosa es? Yo soy el centro. Eso es el egocentrismo. Y es por eso que nosotros a veces somos ególatras, porque nos adoramos a nosotros mismos. Y Santiago prohíbe esto precisamente, de querer hablar mal del hermano o murmurar de las otras personas, creyendo que la otra persona es culpable de nuestros errores. E incluso más, dice Santiago. Santiago está prohibiendo hablar mal de en contra del hermano, pero también a murmurar, pero entra otra cosa más en escena. ¿Qué cosa? El juzgar o destruir con la lengua también es asumir un rol que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único legislador y juez. Y a veces nosotros creemos que tenemos que, por el hecho de ser cristianos, de denunciar todos los errores de los demás, no mirando nuestro propio error. A veces incluso somos hipócritas, como dice el Señor, a veces queremos ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Por eso debemos tener cuidado, debemos ser humildes, porque hermano, la murmuración o el ser nosotros ocupar el lugar de Dios eh, nos va a llevar a dividirnos con la gente, a herir a la gente. ¿Por qué cree usted que Santiago en el capítulo anterior hablaba del poder de la lengua? Porque la lengua, al murmurar, puede dividir, puede herir, puede destruir relaciones e incluso puede llegar a apagar el testimonio de un cristiano, hermano. Jesús, hermano, quien tenía autoridad para condenar en su palabra, más bien ofreció misericordia por su palabra. ¿Se acuerda la mujer adúltera que le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es eso lo que nosotros debemos imitar de Cristo. Por eso que nosotros somos imitadores de Cristo. Por eso debemos preguntarnos si nuestras palabras, hermano, están sanando o están destruyendo. ¿Estamos siendo instrumentos de paz o estamos dejándonos dominar por nuestro egoísmo y por nuestro corazón orgulloso y estamos más bien siendo, en vez de ser paz, estamos siendo división? Es una pregunta fuerte, pero tengo que hacerla. Ahora, hermanos, el discípulo depende de la voluntad del Señor. Y eso es lo que Santiago concluye en esta idea. Mire, entre el verso, bueno, los versos que quedan del 3 al 17 dice lo siguiente Santiago. Veamos ahora lo que dicen ustedes, dice Santiago. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Cuando no sabéis qué sucederá mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Tu vida, dice Santiago, es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. En lugar de eso, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vosotros, en cambio, se jactan con arrogancia y tal clase de jactancia, dice Santiago, es muy mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ay, perdón. Santiago lo que está haciendo es criticar a quienes viven como si Dios no existiera. Y estas personas generalmente toman el lugar de Dios, ¿cierto? Porque no ven más allá de sus narices, ¿cierto? De una cierta manera, por decirlo de alguna manera. Y Santiago critica a estas personas, porque incluso esta persona dice, hoy mañana iremos y ganaremos y hacemos esto, aquello, total, da lo mismo lo que haga Dios, total, Dios está en todos lados, ¿cierto? ¿Has escuchado eso? Pero el problema aquí, hermano, no es planificar. Aquí el problema es planificar sin Dios, ¿cierto? Cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación es porque cuando estamos pensando nosotros solos. Y la vida humana, hermano, tenemos que entender que la vida humana es muy frágil. Es por esa razón que Santiago la ejemplifica como la neblina, ¿cierto? Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La actitud de un creyente y la actitud correcta de un creyente debe ser si el Señor quiere. A veces uno dice, suena hasta chistoso, ¿cierto? Cuando dice, no, si Dios quiere, y a veces como lo repetimos como una grabadora, si Dios quiere, si Dios quiere. Pero en realidad es así, porque si Dios quiere, las cosas van a suceder. Y si Dios quiere, las cosas no van a suceder. Porque ahí vamos nosotros a veces, igual hay gente que
que a veces cree y no está mal, ojo con esto, no está mal y a veces lo declara y lo reclama y lo lleva muy a pecho que dice, no, es que lo que tú pidas, el Señor te lo va a conceder y te lo tiene que conceder, porque Dios no es un Dios mentiroso y un Dios que no falla. No, hermano. A veces Dios te va a decir no también, po. Y no porque sea un Dios malo, sino porque Dios quiere lo mejor para ti. Y porque a veces, como dice Santiago, quizás estás pidiendo mal, estás pidiendo para tu gloria y no le quieres dar gloria a Él. Por eso, a veces esto de que Dios realmente nos diga no, no es malo, es muy bueno. Por eso nosotros debemos decir, si Dios quiere, o como un buen creyente diría la oración como Jesús nos enseñó, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ese más bien debiese ser nuestro cierre de nuestra oración y de nuestra vida en la confesión pública, debiese ser si Dios quiere. Porque cuando la gente dice, hoy mañana hagamos esto, esto aquí y allá, tú deberías decir como buen cristiano, si Dios quiere, ¿cierto? Y en tu oración privada es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la forma correcta de pedir. No es, no, Señor, yo reclamo en esta hora y no aceptamos un no como respuesta, porque eso pasa, hermano. Hay gente que a veces dice eso y es dura contra Dios y dice, no, si no acepto un no como respuesta porque tú no eres un Dios que prohíbe nada, no eres un Dios que no quiere, hermano, se van por las ramas. Y eso no es lo que Dios quiere, porque Dios, si Dios quiere, será, y si Dios no quiere, gloria al Señor también, ¿cierto? Por eso Santiago concluye con esta advertencia seria, po. Él dice, al que sabe hacer lo bueno, ¿qué cosa? Orar con humildad, vivir con humildad, no ser juez, ¿cierto? No ser ególatra, no murmurar contra los demás, no tomar el lugar de Dios, el que sabe hacer lo bueno, ¿cierto? Más bien, ¿quién es aquel que sabe hacer lo bueno? Que es humilde delante de Dios, que pide al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra, que sabe rogar al Señor con humildad, que sabe clamar al Señor con humildad. Aquel que sabe vivir en la humildad del Señor es aquel que dice, que está llamando a Santiago aquí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso nos advierte. Y hermanos, Jesús vivió en una obediencia perfecta, lo sabemos. En Juan 5:19 Juanito nos dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Se acuerda? Cuando estas personas confrontaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿tú por qué haces esto o aquello? Y le dicen, no, si yo lo que vengo a hacer no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que Dios, que es algo que yo vi junto con el Padre. Eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo digo. Esto a mí nadie me lo enseñó. Ningún maestro me lo enseñó. Mi doctrina no es una doctrina de hombre, le dijo el Señor. Más bien lo que yo hablo es lo que el Padre, lo que oí del Padre. Y debiésemos preguntarnos, hermano, con esto voy concluyendo ya. ¿Nuestros planes reflejan la dependencia del Señor o estamos en una soberbia autosuficiente? Nos creemos tan poderosos que ya no confiamos en el Señor y creemos que nuestro pensamiento o nuestra ley somos nosotros mismos. Santiago, hermanos, no suaviza su mensaje. Porque Santiago lo que dice es que no se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Los pleitos, ¿cierto? La soberbia, la autosuficiencia, eso, hermano, nos aleja de Dios más de acercarnos. Y eso, cuando actuamos de esa manera, hermanos, revela en nosotros un corazón que está dividido. Pero, pero no todo está perdido, hermano, porque Santiago también nos confronta, ¿cierto? Pero nos da esperanza. Porque Santiago nos dice que si nos humillamos, Dios nos da gracia y una gracia abundante. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, ¿cierto? Si nos humillamos, Dios no nos expulsa de su presencia. Si pecamos y nos humillamos delante de Él, Dios no nos va a condenar ni nos va a desechar, más bien nos dará gracia abundante. Es por eso, hermano, que el discipulado verdadero, es lo que le decía a mi hermano Josecito al principio, el discipulado verdadero no es una teoría. El discipulado verdadero es una vida rendida a Cristo,
Hoy el Señor, hermanos, nos llama a elegir. ¿A qué cosa? La luz de lo que Santiago nos está diciendo. ¿Seremos amigos del mundo o queremos ser amigos de Dios? Dios promete exaltarnos, hermanos, pero promete exaltar a aquel que se humilla bajo su poderosa mano, no a aquellos que viven queriendo agradar al mundo para no quedar mal con ellos, ¿cierto? Y que les da lo mismo quedar mal delante del Señor. Por eso termino con estas preguntas, hermano. ¿Qué conflictos hay en tu vida que revelan deseos egoístas aún no entregados al Señor? ¿O en qué áreas estás intentando agradar al mundo y en qué áreas estás intentando agradar a Dios al mismo tiempo? ¿O cómo estás practicando esta semana la humildad y el sometimiento al Señor? Tus planes, hermano, están reflejados en la oración. Tus planes están en la oración, ¿cierto? ¿Tú estás entregándole tus planes en dependencia y obediencia a Dios? ¿O estás viviendo tu vida, tus planes, tu futuro, lo estás viendo de acuerdo a las circunstancias, tus posibilidades? Que el Señor nos bendiga, hermano, y que esto pueda hacer cavidad en nuestras vidas, ¿cierto? A la dependencia de Dios, a humillarnos delante del Señor, a no tomar de repente un papel que nosotros eh, no es el nuestro, ¿cierto? Que Dios nos ayude a poder amar a Dios y también a nuestros hermanos de la manera en que Él quiere que nosotros vivamos. Y lo vuelvo a decir, en privado, en la oración, Señor, que se haga tu voluntad, pero delante de la gente, delante de los demás, si Dios quiere. Esa es la respuesta correcta. Por eso, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima clase.